Hola a todos y bienvenidos a nuestro evento Comunicar Valores. Estamos encantados de poder estar hoy con vosotros, aunque sea desde vuestras casas, vuestras oficinas, vuestros despachos y vuestros salones, para hablar de lo que más nos interesa, de comunicación. Durante el evento conoceremos los resultados del estudio que hemos realizado sobre la comunicación de las fundaciones y analizaremos su comportamiento en la campaña de comunicación que han hecho durante la crisis del COVID-19. Además, tendremos la oportunidad de comentarlos con los participantes en la mesa redonda que tendrá lugar a continuación, en la que estarán Yolanda Herburu, directora ejecutiva de Comunicación RSE y Fundación de Sanitas, Francisco Valencia, director general de Fundación Línea Directa, y Pablo García Menchén, director de Marketing y Comunicación de Fundación ADECO. Comentaremos con ellos los éxitos, retos y estrategias de comunicación de las fundaciones en España. Por motivos del COVID hemos tenido que limitar la asistencia, aunque nos hubiera gustado contar con todas las fundaciones que han participado en el estudio hoy aquí, pero bueno, pues no va a poder ser. En Trescom tenemos una amplia experiencia en comunicación en el sector fundacional. Tenemos como clientes algunas de las más importantes fundaciones españolas. Buena muestra las tres que nos acompañan esta mañana. Hace unos meses decidimos investigar y analizar las estrategias, los contenidos y las herramientas que estas entidades utilizan para comunicar y para contar historias que siempre giran en torno a los valores humanos. Primero realizamos una edición especial de nuestro podcast, Trescomcast, que podéis escuchar en nuestra web. Hablamos con 17 DIRCOMs y primeros responsables de algunas de las fundaciones más relevantes y a raíz de los resultados del programa nos lanzamos a realizar el estudio, Comunicar Valores, cómo comunican las fundaciones, que venimos a presentar hoy. Hay una frase célebre que dice, encuentra las razones, obtén los resultados. Nosotros encontramos varias razones para realizar este estudio. Primero, que en Trescom siempre buscamos divulgar y generar debates sobre diferentes estrategias de comunicación. Además, vimos que no había un estudio similar hasta la fecha y nos atraía mucho estudiar este sector con estrategias distintas y variadas en el que la información es crucial para conectar con las emociones de los ciudadanos. Y, por supuesto, siempre aprovechamos la oportunidad de dar voz al sector fundacional, que tiene historias que merecen mucho la pena contar. Y es que el sector fundacional en España es muy amplio y variado. Tenemos 8.866 fundaciones activas, que invierten más de 8.000 millones de euros anuales en proyectos de interés general. Suponen un 0,8% del PIB español y están en relación por distintas circunstancias con más de 35 millones de personas en España. Además, son un gran generador de empleo, con más de 256.000 puestos de trabajo. La comunicación de este gran sector tenía que ser analizada a fondo y para ello llevamos a cabo, en principio, entrevistas a los portavoces de 16 fundaciones y de la Asociación Española de Fundaciones a través de nuestro programa de podcast, Trescomcast, como ya hemos dicho. Y lanzamos una encuesta a una muestra de 800 fundaciones, obteniendo 106 respuestas. En todo este proceso hemos contado con el apoyo de la Asociación Española de Fundaciones y muy especialmente con el de su directora de comunicación, María Cano, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, pero que nos estará siguiendo desde casa y a quien quiero mandar un reconocimiento muy especial. Gracias, María, cuídate. Y ahora, si os parece, vamos con los resultados del estudio. Lo primero que hemos detectado es que ha habido una mayor inversión y profesionalización de la comunicación en las fundaciones. El 34% de ellas dice que en los últimos 5 años ha creado un departamento de comunicación que antes no existía. Además, en los últimos ejercicios, un 58% de las fundaciones han apostado por aumentar el número de acciones de comunicación que realizan. Estos esfuerzos por comunicar de las fundaciones están muy en línea con la demanda social de transparencia y también reflejan una mayor concienciación del sector fundacional
con respecto a los beneficios de la comunicación. Está claro que la comunicación es un factor clave para las fundaciones. Los encuestados valoran su importancia en una media de 4 puntos sobre 5, que es bastante alto, y la valoración todavía sube más en las fundaciones más grandes, que es algo lógico, pero tiene una valoración media en las fundaciones grandes de 4,2 puntos. Sin embargo, cada vez son más las fundaciones medianas y pequeñas que abren una posición para un responsable de comunicación o cuentan con la ayuda de una agencia. Además, las fundaciones tienen claro a quién dirigen sus mensajes. El primer objetivo es la opinión pública, con un 73%. Le siguen los beneficiarios de sus acciones, con un 68%, y los patronatos y benefactores con el 42 y el 41. Es decir, que las fundaciones trabajan mensajes que impactan a la población en general para conseguir una opinión pública favorable y generar recuerdo de marca. Pero también valoran en su estrategia dirigirse directamente a sus beneficiarios para estar en contacto con ellos. ¿Con qué objetivos comunican las fundaciones? Pues la mayoría lo hace para ganar visibilidad, para dar a conocer su marca y estar en el radar de los ciudadanos. Un 63% va un paso más allá, con campañas que buscan sensibilizar al receptor, dar a conocer una realidad dura a la que quizá no ha prestado atención hasta ahora. En definitiva, concienciar. Más de la mitad lo hace también con el objetivo de captar más apoyo y el 46% busca engagement, es decir, una reacción del receptor o una participación activa en la campaña. Por ejemplo, Pablo García Menchen, de Fundación ADECO, nos contaba que su objetivo es hacer frente a los prejuicios y sesgos inconscientes a través de campañas que conciencian, que sensibilizan y generan un diálogo. Y también Santiago Velázquez, de Fundación Línea Directa, nos decía que todos los mensajes que trabajan intentan siempre articularlos desde el punto de vista de la concienciación. Para las fundaciones hay canales fundamentales a través de los que hacer llegar sus mensajes. Los que utilizan casi todas son el blog y las redes sociales. En palabras de Lidia Loste, de Fundación Telefónica, las redes sociales permiten el poder estar allí casi en directo, transmitiendo lo que tú estás haciendo. Ya no son solo unos textos, unas fotos, sino el poder vivir cualquier experiencia. Y eso es muy interesante. En otros canales que también son utilizados, los siguientes más utilizados serían los eventos, con un 72%, las acciones para medios, con un 69%, y los canales audiovisuales, con un 54%. Volviendo al caso de las redes sociales, hay que resaltar que son ahora mismo la gran apuesta de los departamentos de comunicación de las fundaciones. Son de vital importancia para 4 de cada 5, que ya me liaba. La más utilizada es Facebook, con un 68%, y a continuación Instagram, con un 45%. Aunque en absoluto son las únicas, utilizan todas las que pueden. Desde luego, las fundaciones coinciden en que los medios de comunicación son un partner clave para ellas, con su gran capacidad de hacer llegar sus mensajes y trabajar su branding. Y trabajan su presencia en medios de forma activa. El 69% elabora mensajes específicos para medios de comunicación, como notas de prensa o dossiers informativos. El 36% conoce a los principales periodistas del sector y el 25% mantiene una relación reactiva con ellos. Bueno, María Cano, de la Asociación Española de Fundaciones, nos contaba que, en su opinión, la relación entre los medios y las fundaciones es muy positiva. Los medios están interesados y vinculados a su mensaje y recurren a las fundaciones en busca de historias, de datos y de testimonios que contar. Nuestra recomendación en el caso de las fundaciones es siempre la de aprovechar todos los canales, estudiar las particularidades de cada uno, estableciendo una estrategia unificada y adecuando mensajes a cada canal,
por supuesto, contar con un partner como 3Com para llevarlo a cabo. Y bueno, pues estos son los principales resultados de nuestro estudio, que lo hicimos justo antes de que comenzara la crisis del COVID-19 y que una crisis que ha supuesto un reto muy fuerte para las fundaciones. Y hemos querido ver también cómo se adaptaron, cómo actuaron y bueno, qué ha pasado en ese sector un poco durante este periodo. Y eso os lo contamos ahora en este vídeo. Mientras el país se paraba debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, las fundaciones en España no dejaron de trabajar, reaccionando con gran eficacia para seguir atendiendo a las necesidades de la sociedad. Un 89% de las 106 fundaciones encuestadas ha seguido comunicando durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Y el 68,5% de estas ha comunicado contenido enfocado en el coronavirus. Así, las fundaciones han reunido todas sus fuerzas para comunicar un mensaje positivo, formando una gran cadena de colaboración y solidaridad contra la pandemia. Pese a los efectos negativos derivados del COVID-19, esta crisis ha sido una oportunidad excepcional de desarrollo, transformación y digitalización para el sector. Las fundaciones se han apoyado más que nunca en las redes sociales para comunicar. Facebook ha sido la red social más utilizada por las fundaciones, seguida de Twitter, Instagram, YouTube y, en último lugar, LinkedIn. Así han podido seguir conectadas a las miles de personas que las necesitan. Ayudando a mejorar la empleabilidad, a frenar la brecha digital, a alimentar a los hogares más necesitados, a impulsar la inclusión de las personas con discapacidad, a cuidar de nuestros mayores, a amenizar nuestro confinamiento. Y también apoyando al sector sanitario cuando más lo necesita. Además, han analizado cómo nos está afectando la pandemia y cómo será el mundo, la economía y la sociedad cuando esto acabe. El COVID-19 no ha parado a las fundaciones. Ahora empezamos de cero. Bueno, pues ahora damos paso ya a la mesa redonda, que como os decía nos acompañan Yolanda Herburu, directora ejecutiva de Comunicación, RSE y Fundación de Sanitas, Francisco Valencia, director general de la Fundación Línea Directa, y Pablo García Menchén, director de Marketing y Comunicación de Fundación ADECO. Muchas gracias a los tres por estar hoy aquí. Nos hubiera gustado que hubiera podido haber más participantes, pero bueno, yo creo que también el ser pocos pues va a dar más flexibilidad. Bueno, si os parece, empezamos planteando algún tema y con fluidez pues vamos participando y aportando cada uno pues lo que les sugiera el tema. Bueno, yo creo que lo primero es que nos contéis un poco cómo habéis vivido esto. Hemos visto en el vídeo que han hecho algunas fundaciones, incluso algunas de las vuestras, pero ¿qué ha pasado por dentro, ¿no? ¿Cómo habéis vivido la crisis del COVID y qué ha supuesto eso en cada una de vuestras organizaciones y, bueno, cómo lo veis un poco en general? Yolanda, ¿te animas tú a empezar?
Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por este evento, a Trescom, Isabel Lozano, por organizarlo y encantada de estar aquí con mis compañeros. Bueno, pues la verdad es que el COVID ha sido una situación de emergencia sanitaria para el país. Y tanto como organización Sanitas, con todos los recursos hospitalarios y asistenciales que tiene, como la Fundación, nos pusimos en modo ayudar a solucionar esta pandemia, este reto enorme que teníamos como país, ¿no? Desde la parte sanitaria, bueno, pues hemos duplicado capacidad hospitalaria, camas, UCIs, equipos de protección y luego pautas y procesos para asegurar el bienestar y la seguridad de nuestros empleados, tanto los que estaban en primera línea como los que se quedaban en el back office, por decir de alguna manera, y trabajaban desde casa. Y desde la Fundación pues, tenemos dos proyectos clave, que son el reconocimiento a los mejores MIR de España, médicos internos residentes que estaban en ese momento pues, en la primera línea, ¿no?, de lucha contra la pandemia en los hospitales españoles. Y bueno, pues este año desde luego hemos querido hacer un reconocimiento a esos médicos. Y bueno, tenemos un premio que se convoca todos los años y que este año pues vamos a entregar en noviembre, con un reconocimiento a toda la profesión médica, a todos los profesionales asistenciales, ¿no?, de España. Y luego, por otro lado, tenemos otro proyecto que es la promoción del deporte inclusivo, donde tuvimos que reinventarnos. Teníamos un evento que tenía que ver con la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokio, que se han retrasado, como todo el mundo sabe, y hemos tenido que, acompasando ese retraso, pues llevar a 2021. Pero no importa, porque lo que hemos hecho ha sido digitalizar absolutamente todas las estrategias de educación y de comunicación que teníamos previstas, y ha sido también una oportunidad, no solo un reto hacerlo, sino una oportunidad, con lo cual pues, nos ha exigido reinventarnos. Pero creo que de esa reinvención han salido cosas también súper positivas. Pues estupendo. Paco, ¿nos contáis? Pues vamos a ver, desde el punto de vista de Línea Directa Aseguradora, han sido unos meses frenéticos desde el punto de vista de comunicación y de actividad. Hemos lanzado muchas iniciativas cara afuera. Nosotros somos aseguradores, pero por ejemplo, desde poner parte de nuestros contact centers teletrabajando a disposición por ejemplo, la Generalitat de Cataluña o Madrid, cogiendo llamadas de ciudadanos, haciendo un primer triaje, o prestando nuestras flotas de automóviles de sustitución que se quedaron detenidas para visitas domiciliarias y demás, ¿no? Las iniciativas que se nos iban ocurriendo. Y todo esto lo hemos comunicado, claro que lo hemos comunicado. Yo creo que era muy importante. Ahora, nuestra fundación se dedica a un eje fundamental que es la seguridad vial. Y nuestra fundación es comunicación. El 80% de lo que hacemos es precisamente comunicar. Un accidente de tráfico, que es contra lo que luchamos por esa sensibilidad que tiene la compañía y que ha generado esa fundación con todas sus actividades, tiene tres componentes: el vehículo, la infraestructura, la carretera y el conductor. Los dos primeros son difíciles de cambiar a corto plazo, pero la concienciación, el comportamiento del conductor es lo que nosotros trabajamos con mucha comunicación. Y en ese sentido, aunque la época de COVID no ha sido precisamente de accidentes de tráfico, aunque luego está habiendo una vuelta, yo diría, algo explosiva a las carreteras, pero hemos podido mantener toda nuestra actividad, nuestras ruedas de prensa, presentando estudios de seguridad vial, hemos presentado el de reincidentes viales, hemos presentado el de carreteras convencionales que estaban programados en formatos digitales, con ruedas de prensa digitales, o sea, nos hemos podido adaptar. Yo, con carácter general, pienso que la frase bíblica de no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha no es aplicable a las fundaciones. Las fundaciones tienen que comunicar. Y la nuestra en particular, si quiere cambiar la conciencia de los conductores, que es lo que va haciendo, tiene que comunicar y tiene que estimular a los medios de comunicación para que comuniquen. Y yo creo que
Este periodo lo hemos podido salvar muy bien, con nuevos formatos, luego si queréis hablamos un poco, pero lo más frenético ha sido la propia comunicación, no tanto de la Fundación, sino de la compañía en todas sus iniciativas. Pablo. Bueno, pues igualmente agradeceros este espacio, que yo creo que es necesario también para poner en valor la actividad del sector fundacional y en particular la actividad que hacemos en temas de comunicación. Nosotros en un primer momento indudablemente nos encontramos con la incertidumbre de una situación que era completamente nueva para todos. Y el primer paso fue reinventarnos. Yo creo que eso nos sucedió a todos y creo que ha sido una etapa en la que la innovación ha tenido un papel trascendental. Es decir, siempre hemos procurado ser creativos, buscar nuevas fórmulas, pero este periodo realmente hemos avanzado aspectos que a lo mejor estábamos en meses o en años incluso, estábamos consiguiendo implementarlos, lo hemos conseguido en muy poquito tiempo. Nosotros inicialmente en la Fundación ADECO, ¿qué es los dos focos que hemos puesto principalmente? Nosotros estábamos trabajando al año, atendemos a unas 20.000 personas en orientación laboral y teníamos una base de personas que necesitaban nuestra atención, ya no solamente en ese momento en orientación laboral, hablamos de personas con discapacidad, de mujeres víctimas de violencia de género, hablamos de personas que están en situación críticas de exclusión social. De repente vino la pandemia y se sintieron en una situación que no sabían cómo debían actuar. Y lo que hicimos es rápidamente, más allá de la orientación laboral, poner mecanismos de escucha para poder hablar con todos ellos, ¿vale? Y para poder orientarles y para poder acompañarles. Esa ha sido nuestra primera obsesión, reinventarnos, porque también con personas con discapacidad que les estábamos atendiendo en nuestras oficinas con mucha proximidad, con muchas barreras digitales, al final lo que teníamos que hacer es ver cómo podíamos seguir nuestros procesos de atención. Y lo hemos hecho. El medio digital lo hemos transformado, hemos solucionado barreras, las tecnologías nos han costado un poco superarlo al principio, pero enseguida hemos educado, hemos formado para utilizarlas y han empezado a implementarlas. Lo primero, seguir con nuestra actividad e intentar que la atención a esos usuarios continuara, crítico. Y lo segundo, después de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo todavía hoy, claro, va a venir la crisis social y la crisis del empleo. Y para nosotros, ahora mismo lo que estamos haciendo es monitorizar y ver qué es lo que está pasando en el mercado laboral, qué les está pasando a las personas en riesgo de exclusión social, que ya eran parados de larga duración y que estaban en situaciones muy críticas. Y lo primero es analizar qué está pasando, tenerlo muy claro. Estamos desarrollando acciones para informar a la sociedad y poner en valor todo lo que está pasando a toda esta población, que es población muy crítica y es muy amplia, mucho más de lo que muchas veces se piensa. Y por último, pues estamos haciendo una actividad de relaciones públicas con informes, con testimoniales, para poner en valor todo eso. Y ahí es donde principalmente estamos poniendo los dos focos. Hemos estado en una situación muy crítica y bueno, lo que decíais, ¿no? Que hemos reaccionado pues improvisando y la verdad que al final yo creo que pues se ha conseguido hacer muchas cosas y en todas vuestras fundaciones, sobre todo en ADECO y en Sanitas, estáis en el super primer frente, ¿no? Porque ahora pues estamos todavía en la crisis sanitaria. Y viene lo que decías, Pablo, la crisis económica, todas estas situaciones que bueno, que esto pues vamos a convivir con ello bastante tiempo. Una cosa era la emergencia que hemos tenido en estos meses y ahora ya nos tenemos que plantear que, bueno, pues que esto hay que afrontarlo y que hay que integrarlo en nuestras estrategias y ver un poco cómo nos replanteamos todo, ¿no? Yo creo que aquí todos tenemos muy claro que, todos lo habéis dicho en vuestros discursos, que la comunicación es muy importante y ayuda a transmitir todo eso. ¿Cómo os replanteáis vuestras estrategias? ¿Qué retos pensáis que hay pues eso, con los nuevos medios que tenemos, con la situación que vamos a tener que afrontar, cada uno en el área en la que estáis trabajando, ¿no? Yo creo que
que las cosas han cambiado mucho y que a ver si podemos también ver un poco qué claves podemos dar a otra gente para ayudar a replantear todas estas estrategias que necesitan reformularse. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues yo creo que la digitalización ha venido para quedarse. Creo que todos tenemos mucha experiencia en hacer eventos presenciales que ahora se ven dificultados, pero estamos aprendiendo a hacer eventos virtuales, eventos híbridos. Esa es una parte importantísima. Las fundaciones también tenemos una actividad muy importante bueno, pues de activismo, ¿no? La segunda es llegar a las comunidades a las que nos dirigimos, a los beneficiarios de la acción fundacional, y creo que en ese sentido pues, las redes sociales y el entorno de comunicación online son el sitio. Ya veníamos desarrollando mucha actividad ahí porque es verdad que te permite ir de manera mucho más directa a cada comunidad de interés, en nuestro caso pues con el deporte inclusivo a los entornos de deporte y a los entornos de discapacidad. Y bueno, pues creo que tenemos que profundizar mucho en ese campo y nos va a dar muy buenos retornos. Y luego, por otro lado, también creo que tenemos que aprender que la comunicación no es una actividad adicional de las fundaciones. Creo que la actividad fundacional per se es comunicación, es dirigirse a esos sectores sociales a los que queremos beneficiar y que lo conozcan. Esa concienciación de la que hablábamos en las citas, ¿no? Que es parte de la misión de la Fundación. Sin duda. Entonces, bueno, pues creo que nos va a ayudar a madurar en ese sentido. También vemos que el retorno reputacional es muy bueno. Vemos como, por lo menos en el entorno online, el hecho de que tengamos actividad fundacional genera mucho engagement positivo, tanto de aquellos que se ven beneficiados directamente como de la sociedad. Hay un reconocimiento. Y bueno, creo también que tenemos que ser capaces de trasladarle a la sociedad, no en primera persona qué hacemos, sino cómo mejoramos la sociedad en la que operamos, ¿no? ¿Qué relevancia económica tiene nuestra actividad? ¿Cuánto empleo creamos? ¿Cómo mejoramos la justicia social? ¿En qué beneficiamos a grupos concretos vulnerables? La verdad es que yo estoy de acuerdo que toda esta fase, estos meses, nos hemos planteado, nos hemos enfrentado todos a desafíos inéditos. Yo nunca había hecho una rueda de prensa virtual y nos hemos adaptado bien. Hemos conseguido las audiencias que veníamos teniendo el año pasado en todas nuestras acciones de comunicación de los estudios que hemos publicado. Hemos tenido, efectivamente, como comentabas, eventos presenciales, etcétera. Eso se nos ha acabado, hemos tenido que suspender, pero hemos sabido reubicar las cosas, ¿no? Contaré como anécdota que nuestro acto estrella, que es el Premio Periodístico de Seguridad Vial, donde estimulamos a los periodistas a escribir sobre seguridad vial como modo más directo de mejorar esa conciencia de los conductores, pues hemos hecho el concurso, se ha reunido el jurado, se ha fallado, se han dado los premios, pero no ha habido acto de entrega, que era muy importante para nosotros, porque además reúne a toda la profesión periodística. ¿Qué hemos hecho con esos fondos? Pues hemos participado pues, con Banco de Santander, Telefónica, Endesa y otras entidades en adquirir 17 estaciones robotizadas para realizar en los 17 hospitales del sistema público, 17 hospitales insignia de nuestro sistema público, incrementar la capacidad de hacer precisamente la analítica, PCR, los test, como se está viendo ahora que es imprescindible, ¿no? O sea, esa adaptación de decir, bueno, no hacemos eventos, pero aquí van los fondos a lo que es necesario ahora, creo que es una característica muy de este tiempo, de flexibilizar todas nuestras asunciones, ¿no? También hay un tema desde el punto de vista de los medios que nos ha cambiado y yo creo que no va a tener retorno, que es buscar, decimos, formatos más digitales. Sí, pero ¿cómo? Pues yo creo que hemos empezado líneas de comunicación en vídeo,
para medios y para redes sociales, mucho más vídeo, se lee menos, se ve más. La crisis que viene ya es un tema más interno. Nosotros en Línea Directa, no tanto en la Fundación, en Línea Directa tenemos pues más de 2,5 millones de clientes que se van a ver afectados, todos ellos, por la crisis, y hemos implementado fórmulas mucho más flexibles de hacer frente a su seguro hasta donde podemos, previendo, digamos, todo lo que va a ir viniendo y las dificultades económicas que van a pasar esos clientes y en general nuestros grupos de interés. Intentando sumar un poco a lo que tanto Yolanda como Paco han subrayado, que lo comparto totalmente, la pata de la digitalización, que indudablemente es lo que decía que hemos acelerado mucho. Yo creo que es fundamental en este tiempo el digitalizar proyectos que estábamos haciendo presenciales, el poder generar una transformación, eso está claro que es un aspecto fundamental. La diversificación de canales y la utilización de los diferentes canales que nos ofrece este mundo digital, que es muy variado y que nos ofrece muchas posibilidades para innovar, para hacer temas diferentes o un tratamiento diferente de la información. Comparto la utilización de los vídeos y de esos formatos de streaming, por ejemplo, estos formatos de streaming que aportan mucho valor y que al final vienen a sustituir, pero son también un aspecto diferente, porque en un evento presencial llegas al público que tienes presente en el evento, pero la oportunidad que te da un streaming, si tienes la capacidad de trasladarlo y de comunicarlo bien, pues te permite llegar a cualquier parte de España o de Latinoamérica, si es un evento en español, o la amplitud que quieras darle. O sea que yo creo que hay unas oportunidades que nos estamos encontrando muy importantes. Y añadiendo algo que para mí siempre ha sido bastante obsesión, es los contenidos. Es decir, generar contenidos de valor para los medios. Es decir, los medios muchas veces solicitan innovación también en la información que aportamos desde las fundaciones, desde las empresas también, pero desde las fundaciones creo que podemos innovar en contenidos que aporten valor al medio de comunicación. Contenidos que aporten valor a nuestros usuarios, a los beneficiarios. Es decir, nosotros en búsqueda de empleo tenemos que generar un contenido de valor para ayudarles en la orientación laboral, para que sepan cómo hacer un currículum, para que sepan cómo hacer una entrevista, para que sepan cómo utilizar las nuevas herramientas para hacer una entrevista digital con herramientas como Teams u otras. Es decir, tenemos la capacidad de, a través del contenido, podemos educar a nuestros usuarios y ahí tenemos que ser innovadores en la generación de esos contenidos. Y luego con las empresas colaboradoras que están apoyando nuestros proyectos, también aportar valor. Ahí nosotros, por ejemplo, en estrategias de diversidad e inclusión en las empresas, estamos también intentando aportar valor para facilitar la inclusión de las personas con las que trabajamos. Y tenemos que ayudar a las empresas aportándoles conocimiento, aportándoles contenidos, puntos de vista diferentes. Y ahí generar ese diálogo con contenidos multimedia, se pueden generar guías, se pueden generar contenidos para blogs, se pueden generar estrategias para social media. Es decir, tenemos muchas oportunidades de llegar, pero hay que generar contenido de calidad. Nosotros sí. Somos ahí, nuestro foco también es el contenido y yo creo que al final encuentras la manera de transmitirlo, ¿no? Si tienes algo interesante que comunicar, pues lo demás ya fluye. Bueno, pues visto esto, un tema que nos parecía también muy interesante tratar con vosotros sería ¿qué diferencia veis entre la comunicación, la esencia un poco de la comunicación de una fundación y de la comunicación corporativa, ¿no? ¿Qué matices creéis que hay que modificar o qué claves cuando se trata de la comunicación de una fundación? Bueno, pues por seguir el orden de intervención. Estamos súper ordenados. Sí. Vamos a ver, yo creo que tiene que ser igualmente profesional
y contar con los mismos medios. Eso me parece irrenunciable. Creo que hay ese matiz diferencial de tener muy claro que hay que llegar a los colectivos a los que pretendemos beneficiar, que no son clientes que proactivamente nos compran nada. Entonces, bueno, pues creo que ahí hay una estrategia diferente. Es verdad que tenemos mayor capacidad para identificar esos colectivos por sus necesidades, con lo cual segmentamos mejor la comunicación. Y creo que hay una parte importantísima que tiene que ver con lograr hacer ver, como decía antes, ese valor económico, esa capacidad de motor económico que tienen las fundaciones, que a día de hoy está, digamos, implícita, porque los datos que habéis mostrado indican que hay una capacidad de movilización de recursos importante y de generación de empleo, pero creo que hay que trascender y que la sociedad vea que somos ese motor económico, ¿no? El sector fundacional. Entonces, tenemos que aplicarnos a contar esa parte de la película también, pero solo se hace con recursos, con creatividad y con organización. Creo que eso es innegable. Claro, eso a veces en las fundaciones falta porque los recursos no son los mismos muchas veces, ¿no? Pues, sí. Bueno, yo creo la comunicación corporativa en una compañía busca, tiene un fin de imagen, un fin de reputación, lo primero, de comunicación de sus éxitos, de sus resultados, a la postre también un cierto fin comercial, en cuanto que es una empresa que está en el mundo y que tiene que vender, que tiene que dar y dar una imagen frente a sus stakeholders, clientes, proveedores y sociedad en general. Pero verdaderamente la fundación, yo creo, como decía antes, está obligada a comunicar. Está obligada a comunicar. No es un tema meramente reputacional que puede beneficiar a la compañía o no, sino que precisamente la naturaleza de sus actividades, la naturaleza de su propio fin, creo que debe ser comunicada a la sociedad en general. Y lo he dicho antes, en nuestro caso realmente, como decía, es connatural. Nuestra fundación, el 80% es comunicación y comunicación. De un problema que nosotros ya hace años llamábamos pandemia, porque los accidentes de tráfico en el mundo, según la última estimación, se llevan 1.200.000 vidas al año. No es cuestión de un año o de dos. Es una pandemia recurrente que, por fortuna, en países como España se ha dominado, se ha realizado un trabajo excelente por parte de administraciones, fabricantes, infraestructuras, etcétera, e incluso de las propias fundaciones que conciencian a los conductores. La conciencia de los conductores hace 20 años a la que tenemos ahora es bien diferente. Yo creo que eso ha contribuido a que esa pandemia, al menos en Europa y sobre todo en España, haya ido mejorando. Luego es para nosotros imprescindible esa comunicación. Bueno, me lo voy a llevar un poco al plano un poco personal. No sé, Isabel, si te acuerdas, hace 14 años más o menos empecé yo a trabajar en la fundación. Ya trabajábamos con Trescom. No me acuerdo. Y éramos 2 personas. En aquel momento, bueno, muchas fundaciones, o bien pequeñitas, no tienen departamento de comunicación o tienen una persona, tienen pocos recursos, y yo ahí subrayaría un aspecto que era fundamental en aquel momento, sigue siéndolo, pero en aquel momento fue crítica la creatividad. O sea, yo creo que muchas veces cuando no tienes recursos, al final lo que haces es exprimir la creatividad al máximo. Creo que hay muchas fundaciones que tienen pocos recursos, pero que exprimiendo bien esa creatividad están haciendo proyectos muy buenos. Si a todo eso le imprimes profesionalidad, inversión, indudablemente yo creo que hay proyectos de comunicación y marketing que son best practice y que pueden competir perfectamente con la comunicación corporativa, sin ninguna duda, con proyectos maravillosos. Entonces, yo creo que ahí la creatividad en muchos proyectos, yo creo que es a subrayar, ¿vale? en comunicación y marketing.
¿vale? La creatividad como fundamento. Y luego, bueno, en lo que es nuestro día a día, yo creo que el propósito, es decir, creatividad y propósito. Yo cuando entré en la fundación, una de las cosas que más me motivaba era el propósito de la fundación. Yo entiendo que a lo mejor en una compañía de salud, a lo mejor el propósito está muy claro, pero yo también comparto con muchos compañeros que viven la desmotivación de sus trabajos porque les cuesta encontrar su propósito. Yo creo que en las fundaciones el trabajo que hacemos es muy fácil encontrar el propósito de la actividad que haces. Sí, es verdad. Y transmitirlo en tu comunicación, la fuerza que tú transmites en tu comunicación por un propósito que estás ayudando a personas, yo creo que muchas veces nos diferencia, y lo ves en proyectos de comunicación que te ponen los pelos de punta. Quiero decir, creo que el propósito lo podemos transmitir a la comunicación. Sí, yo coincido ahí en eso, ¿no? Que también es muchas veces más fácil el comunicar cuando tienes detrás una acción social importante que está llegando a personas, que es muy fácil de ver, ¿no? Y al final, pues eso hace que fluyan muchas veces las cosas más en la comunicación de las fundaciones. Bueno, pues no sé, diría que ¿qué os parece que puede quedar por hacer? Algo que penséis que puede ser. Hemos hablado ya mucho y hemos dicho muchas cosas. No sé si hay algo que queráis destacar y también para animar a otras fundaciones a que hagan comunicación. No sé, os dejo ahí un poco, si queréis que hagáis un poco el balance que queráis, tanto en aportar algún nuevo formato o algo crítico que penséis, que yo creo que eso ha salido ya mucho, el cómo, por qué se tienen que animar otras fundaciones que hasta ahora no hacen comunicación a hacerlo, ¿no? De esas 8.800 que decimos que hay algunas que son pequeñitas, pero a su nivel, pues yo creo que es lo que decía Yolanda antes, ¿no? Que es muy consustancial a una fundación en la transparencia y con ello el comunicar y pues a ver qué se os ocurre como broche a la mesa redonda. Pues yo diría, en primer lugar, que las fundaciones son una plataforma de innovación de primer orden. Creo que tienen mucha capacidad para transformar la sociedad, creo que tienen mucha libertad para innovar fuera de los cánones corporativos, donde estás más constreñido por una cuenta de resultados y por toda otra serie de condicionantes, con lo cual creo que son elementos y canales de progreso indudables. Y creo que como las compañías que tienen fundaciones corporativas pues tienen un lujo. De hecho, yo en mi experiencia en la Fundación Sanitas, donde llevo 15 años, es que es el lugar indudable donde digamos que todos los equipos directivos a lo largo del tiempo han coincidido en preservar, en mimar y en hacer progresar, ¿no? Entonces, plataforma de innovación y de progreso social para mí importantísimo, con lo cual que tenga recursos y que sea bien gestionada me parece importantísimo. La transparencia, la credibilidad creo que son innegables. Puedes tener muchos canales y muchos formatos, etcétera, pero tienes que ser creíble y tienes que hacer tu trabajo con unos estándares de buen gobierno excepcionales. Y luego, bueno, pues creo que ese motor económico en el que se convierte una plataforma de innovación tenemos que ser capaces de activarlo más, de que se vea más, que tenga más visibilidad como motor económico que es. Y bueno, pues también hace de tirón económico, ¿no? En nuestra medida. Así que yo creo que son tres factores que, en mi opinión, auguran un buen futuro, un gran futuro para el sector fundacional, y creo que lo que tenemos que hacer es invertir más en ello, invertir más recursos, profesionalizar y hacerlo cada vez mejor, ¿no? Sí, yo la verdad es que en la Fundación Línea Directa pues me considero un privilegiado porque compartimos, es el mismo equipo de comunicación de Línea Directa Aseguradora, que es excepcional. Está mal que yo lo diga, pero es excepcional. Y lo compartimos. Entonces, realmente estamos, en ese sentido, el mejor de los mundos, ¿no? Pero sí vuelvo a lo que decía al principio. A mí me parece con natural
francamente, con una fundación el que comunique lo que está haciendo. Es verdad que no todas las fundaciones tienen, digamos, los medios que podemos tener algunos, ¿no? Pero también hay que decir que los canales de comunicación han cambiado, que hay que poner más inteligencia y buscar un propósito, como bien decía Pablo, y focalizarse en comunicar. Por la propia naturaleza de una fundación, de sus fines, del impacto social que tienen, yo creo que sus actividades se verán favorecidas, sus financiaciones, etcétera, si es capaz de comunicar siempre bajo una premisa, por supuesto, de buen gobierno y de transparencia. Para eso las fundaciones están tuteladas, etcétera, como sabemos todos, ¿no? Pero yo animaría a comunicar y que en los formatos actuales, más digitales que he comentado, etcétera, tampoco es tan caro, tan difícil comunicar como lo podía ser antes. O sea que esa sería mi principal conclusión. Hay que comunicar y no es tan difícil, no hace falta un poderoso gabinete de prensa o de medios, etcétera, para comunicar lo que hace una fundación, ¿no? Bueno, pues recogiendo un poco, porque lo comparto Claro. al 100%, comparto... Es que esto de que te toque el último, al final ya está todo hecho. Fácil, ya me toca lo no, fácil. pero te quitan ya los temas. Yo creo que la transparencia, que se ha dicho, que es un aspecto fundamental y crítico en nuestro sector, y hemos tenido en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro, históricamente, pues ha habido momentos que hemos perdido la credibilidad. Yo creo que ahí la transparencia debe ser crítica, un factor fundamental. La innovación y la aportación de valor a la sociedad, que también decía Yolanda, que me parece crítico y fundamental. La parte de la reputación, que se construye con un storytelling continuo, con una comunicación permanente, dirigiéndote a tus grupos de interés, sabiendo qué les quieres contar, etcétera. Y luego me voy a la colaboración, que yo creo que es un factor también muy importante, y no está María Cano, que me habría encantado compartir ese espacio de la Asociación Española de Fundaciones. Pero María, en un chat que tenemos con cientos de DIRCOMs, y en los que es un equipo humano maravilloso, muchos seguro que nos están escuchando, pues nos insiste mucho en que tenemos que compartir, colaborar para generar una reputación del sector. Es decir, ya no solamente la reputación de nuestras propias entidades, sino la reputación del sector. Tenemos que trabajar juntos para poner en valor a ese sector fundacional, lo que decíamos del valor que aporta a la sociedad. Yo creo que hay también la colaboración entre las fundaciones. Pero yo creo que se da entre las fundaciones, o sea que al final creo que hay también como ese espíritu más de colaborar, que a lo mejor el que pueda verse en las empresas, ¿no? Yo creo que eso les cala, y vamos, yo por lo menos en las experiencias que tenemos sí que me parece que en las fundaciones eso se nota. Pues nada, avanzar yo creo que en esos puntos que hemos ido diciendo todos, y ahí está la clave del futuro. Pues nada, bueno, yo creo que han salido muchas cosas. No sé si queréis añadir algo más o... bueno, si no... Yo, bueno, agradecer porque un poco en esa colaboración, este espacio que habéis creado, que yo creo que nos permite dar voz a las fundaciones, poner en valor lo que hacemos. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro trabajo, pero este tipo de foros yo creo que nos permite ponerlo en valor. O sea que enhorabuena, sí. Isabel, y a todo tu equipo. Y seguiremos avanzando en esto. Me comprometo a hacer uno presencial en cuanto se pueda, porque la verdad que me ha dado mucha pena que no haya podido estar todo el mundo, que además ha colaborado mucho en el estudio, tanto la gente con la que hicimos los podcasts, que fueron un poco los que nos lanzaron a hacer el estudio, la verdad, porque vimos, o sea, al principio la cosa empezó solo como los podcasts, y a raíz de las conversaciones con todos vosotros, pues fue cuando decidimos ir un paso más allá. Y la idea era que hubierais podido estar todos y que hubiéramos podido invitar a toda esa gente que puede estar ahora conectada, pero bueno, también lo que decíais, también habrá gente que venir no hubiera podido venir y en cambio conectarse un ratito pues sí lo puedes hacer. En fin, es que hay que adaptarse, así que nada. Pero bueno, cuando se pueda,
a ver si nos podemos ver todos y desde luego sí que nos comprometemos a seguir avanzando en este tipo de análisis que yo creo que son muy interesantes. Así que, bueno, pues hasta aquí nuestro evento Comunicar Valores. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido desde casa. Gracias también a todo el equipo de 3Com y a nuestros compañeros de The Valley que han hecho posible este evento en streaming. Y os recordamos que podéis descargar el estudio desde nuestra web y además el vídeo indiferido de este evento estará disponible en el canal de YouTube de 3Com y podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra web, de nuestras redes y nada más. Seguimos comunicando y nos despedimos hasta la próxima.